Yo un tanto les voy a compartir, más allá de la caravana, a lo mejor de cosas que se han visibilizado, digamos, en la frontera sur. Quiero compartirles más un trabajo que he estado realizando en los últimos años y que tiene que ver también con cómo entender la violencia en Centroamérica desde un poco los jóvenes, ¿no? Y por dos razones, ¿no? Bueno, pero antes de comenzar, también quisiera agradecer como la invitación a la universidad, a Jorge y al equipo que organizan este segundo seminario, ¿no? Bueno, les comento dos cosas rápidamente antes de que lea lo que les tengo preparado. Una primera acotación que quisiera hacer es que trabajar desde la frontera sur, en este caso en Tapachula y en otros lugares, me llevó a repensar una lectura de las y los jóvenes que me llevó a los contextos locales, es decir, a Centroamérica, ¿no? Me llevó a conocer un poco El Salvador, la vida cotidiana en la capital salvadoreña, y esto me cuestionó en dos sentidos, ¿no? Un primer cuestionamiento que digamos que tenía era ¿por qué se ha escrito mucho de las pandillas en Centroamérica, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes que no son pandilleros y son migrantes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estos jóvenes que de pronto están en estos territorios considerados como violentos, en estos territorios como estigmatizados como una violencia no solo de las pandillas, sino como la violencia de Estado también? Entonces, esto me sirvió un poco como para analizar el tema de los jóvenes también y entender un poco esa violencia que pasa en Centroamérica, porque de pronto en muchos textos o en algunos medios locales siempre aludimos como el factor de la violencia como un factor determinante de la expulsión de migrantes en esa región, ¿no? Sin embargo, yo siento que no hemos entendido bien o no hemos visto bien cómo son esas violencias al interior, digamos, de estas sociedades en Centroamérica, ¿no? Entonces, para no agobiarlos tanto, quiero leer un textito que preparé. Espero no les aburra tanto. En este trabajo analiza algunos vectores de las violencias contemporáneas en El Salvador. Se centra particularmente en los jóvenes y en las representaciones que construyen las instituciones y la sociedad sobre ellos. También se toman en cuenta aquellos discursos que los jóvenes definen para sí mismos y para los otros. El objetivo es tensar representaciones desde el habla de los jóvenes que figuran su propio mundo e irrumpen los discursos o imágenes que reducen su existencia juvenil a las pandillas en Centroamérica. Las y los jóvenes en Centroamérica, como en otros espacios, no son un actor genérico u homogéneo. Sobre él pesan las marcas internas y externas como la etnia, la clase, el género y el mundo de donde se es, el norte o el sur. Ello no invalida la construcción de un concepto pertinente y sostenible de juventud en su expresión concreta, esto es, definida por una lógica de poder y su contraparte transgresora, que refiere a las dinámicas y a la mirada de los propios actores, lo joven y lo juvenil, para encarar la direccionalidad impuesta por el mercado y el Estado en su tarea de control policial, cuando irrumpir los límites ordenadores se trata. El concepto que la teoría y el discurso gubernamental hoy vienen manejando es un concepto fracturado. No corresponde al contexto global y neoliberal cuyos hilos con los que se tejen son la biopolítica en su sentido fuerte sistémico y, quieras o no,
los de la biopolítica menor o una biocultura en el sentido de Giorgio Agamben y Valenzuela. Si estamos de acuerdo con ello, el camino conceptual para explicar y comprender la realidad está prácticamente allanado y las opciones teóricas y metodológicas aunadas al sentido reflexivo y creativo del investigador están dadas. Ello no excluye una consideración que tanto José Manuel Valenzuela y Cruz colocan en el centro de un pensar crítico. La tensión entre tiempo y concepto, considerado que el concepto de juventud como una construcción social, insistimos, es un concepto fracturado que no corresponde con el contexto global y neoliberal que hoy lo modula. En este sentido, desde el 2016, he recorrido con las y los jóvenes salvadoreños algunos espacios, colonias, cantones, lo que me ha permitido observar su vida cotidiana, los modos de negociar o poner cara dura a la vida, como ellos mismos dicen. Desde sus discursos, inevitablemente dan cuenta del entorno que envuelve su vida cotidiana con algunos actores que ejercen y producen violencia. Un entorno que los confronta con vulnerabilidades y riesgos vividos. Cabe señalar que las y los jóvenes salvadoreños entrevistados tienen un rango de edad entre 21 y 27 años. Una última acotación ética y metodológica es optar el anonimato de las y los entrevistados. Una breve revisión histórica en El Salvador. Entender la violencia en El Salvador exige cuestionar lo que el sentido común, político y mediático da por hecho, obviando o banalizando todo fundamento histórico-social. Sin la comprensión de esta violencia histórica y contextual resulta incomprensible esa articulación entre violencia y jóvenes en El Salvador. La historia registra que la categoría de jóvenes es fundamental de origen urbano y se refiere a estudiantes universitarios y jóvenes incorporados al mundo laboral. Sin embargo, los jóvenes del mundo rural, dentro de sus reducidas opciones, hicieron suya no solo la movilidad campo-ciudad y la inmigración interna, regional e internacional, sino también la resistencia a los poderes instituidos, lo cual hizo posible el estallamiento social que dio lugar a la guerra civil. En efecto, durante este enfrentamiento, las invocaciones funcionales de los jóvenes fueron desplazadas por la denuncia y el combate a su activismo político en el seno de una guerrilla. En El Salvador no hubo un joven abstracto, sino un sujeto real, en concreto material y conciencia. Con la guerra civil, cuando la participación activa de este se hizo visible, logra una identidad política definida por el estatus de clase y el marco de posibilidades o limitaciones que el contexto ofrecía. La historia registra que, aunque sin mucha precisión, la participación tanto de los jóvenes de la Unión Democrática Nacional en 1969, cuyos antecedentes figura el auge de la lucha de la Resistencia Nacional y del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, como los jóvenes de familias pudientes y la élite castrense, quienes portaban movimientos adscritos a su origen. Con todo, la represión militar hizo la protesta cívica, respuestas armadas, las cuales van a ampliar al margen organizativo de miles de jóvenes y su incursión a la guerra civil. A la luz del movimiento y de la analítica política de Torres Rivas, la complejidad de la guerra civil tornó insuficiente la misma confrontación ideológica dualista. No obstante, en su valoración, a más de 25 años de los acuerdos, no pueden pasar inadvertida la injerencia norteamericana en una guerra formalmente interna. Su ayuda posibilitó que el número de activos del ejército salvadoreño pasara de 14.000 a 45.000 hombres activos. En tanto, el FMLN, que inicia la lucha con 2.000 hombres en 1981, termina con cerca de 10.000 una década después. Tampoco, para entender su devenir, que El Salvador iniciaba la guerra civil con un gobierno provisional que, ante la exigencia del Senado estadounidense de la legalización del poder, esto es, las elecciones constitucionales, culminaría con el triunfo de una coalición de extrema derecha liderado por Roberto Dawson, un joven oficial fundador del partido Arena, al que le seguirá en 1984, después de 55 años, el primer gobernante civil de la oposición, en la figura de Napoleón Duarte.
La guerra civil salvadoreña, que hizo de la violencia el magma de la sociedad como un todo, culminaría con un horizonte político ya proyectado en la arena de la formalización política. Su marco referencial ineludible fue la democracia representativa y su vector liberal, sin sopesar ningún principio de independencia nacional y ningún desafío implicado en la superación de su creciente atraso y desigualdad social. Formalmente concluida la guerra civil con la firma de los acuerdos de paz en 1992, que hizo de la democracia representativa la panacea para un nuevo orden, en El Salvador ocurrieron acontecimientos y procesos que vuelven a tornarla una democracia de fachada. La arena de la política perdía su fuerza anticapitalista y fortalecía con la democracia liberal una nueva fuerza capitalista. Fueron insuficientes los acuerdos y las buenas intenciones de algunos países latinoamericanos y europeos por sentar las bases con sentido de restauración social, de gobierno y sociedad. La guerra civil derivó en un éxodo hacia Estados Unidos, pero su continuidad creciente después del año 2000 obedece además a catástrofes naturales de 1998 y 2001, a los impactos de un modelo económico excluyente. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2017 indica que actualmente alrededor de 2.5 millones de salvadoreños viven en el exterior. La mayor parte de ellos, 85%, lo hace en Estados Unidos. Si la guerra civil representó uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de El Salvador, la entrada del siglo XXI anunciaba otro capítulo más violento, no solo por su visibilización subjetiva de la violencia social. Desverticalizadas de los poderes políticos y económicos, sino también por la puntualización de los jóvenes, incluso niños y adolescentes, como victimarios en la figura de las pandillas. El impacto mayor es la vulnerabilidad y el riesgo propiciados por la edad, en tanto posibilidad de ser pandillero y la subsecuente generalización de la violencia del conjunto de la sociedad, atrapada de una violencia simbólica, encarnada en un campo semántico dominado por nociones de crimen organizado, narcotráfico, pandillas y seguridad, lo cual impone el trastocamiento del sentido del conflicto y su tratamiento. El andamiaje ontológico y discursivo que sobre la violencia juvenil asume el gobierno y la sociedad de El Salvador, imbuidos en la prédica del gobierno estadounidense, primero hacia los inmigrantes expulsados y categorizados en la figura de las pandillas, y después al calificar a todo extranjero de terrorista, ha propiciado uno de los mayores problemas políticos a la hora de enfrentar, desde el ejercicio cotidiano de gobierno, el control y la regularización de dicha violencia. Los juicios que condenan sin más a los jóvenes explican por qué estos están inscritos en una concepción de subjetividad humana cuyo aterrizaje en la realidad concreta evidencia una incapacidad de comprensión tanto por la complejidad de problemáticas que esta condena encierra, como por intereses del poder en juego. Las contradicciones discursivas devienen con tan solo preguntarse los sustentos que definen qué se entiende por la articulación de los jóvenes con la violencia y quiénes son los jóvenes, además si todos los jóvenes son violentos. También cuando se pregunta sobre los fines que sostienen los jóvenes pandilleros al ejercer la violencia. Esta última pregunta cuestiona la respuesta de las dos primeras porque, para las lecturas dominantes, los fines se reducen al gozo instintivo de la violencia. Esto es una violencia en sí misma. Y en el extremo, estos están mediados por los vectores de la violencia negativa de la globalización. El crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción policial, estados corruptos, entre otros. Sin que llegue a especificar cuál es la violencia que corresponde al segmento definido como jóvenes y cuál la violencia que corresponde a cada uno de los sectores de la llamada violencia global. En torno a este indicador se registran dos tendencias: el incremento de los homicidios múltiples y el perfil de las víctimas. Son de manera creciente hombres jóvenes que viven y trabajan en las zonas rurales y personas que por sus ocupaciones y oficios tienen que trasladarse continuamente de un lugar a otro. Lo confirman las edades de las víctimas. El 40% son personas de 18 y 30 años y el 20% entre 31 y 40 años.
Dos datos más refieren a los lugares de los homicidios. Ocurren sin excepción en todos los departamentos y se explica por el crecimiento numérico de las pandillas, estimado en 600,000 personas, cifra que hace de El Salvador el país que tiene más miembros de pandillas per cápita. A esta primera fotografía cuantitativa se le suma otra que revela el alto porcentaje de jóvenes víctimas de homicidios. Un estudio de la OMC indica que las tasas más altas de homicidio juvenil del mundo se registran en El Salvador, con 92.3, seguido de Colombia, Venezuela, Guatemala, Brasil y México. ¿De dónde emerge el discurso político y mediático de los jóvenes como portadores de la violencia? Las ambivalencias, paradojas y aporías que define el pensamiento y las prácticas sobre el fenómeno de la violencia se visibiliza cuando se trata de definir el carácter de víctimas y de victimarios de los jóvenes. En su carácter de víctimas, el dato es frío cuando no involucra la sentencia de que los jóvenes pandilleros se matan entre sí, invoca una irresponsabilidad difusa de la sociedad como un todo. En su carácter de victimarios es visible desde las figuras de la Mara Salvatrucha y el barrio 18. El extenso repertorio de actos y prácticas violentas de las que se les acusa, al grado de parecer ser los actores directos de toda la violencia de El Salvador. Las evidencias mediáticas son tan potentes que tienen la capacidad de construir representaciones e imágenes que alteran el entramado intersubjetivo de la sociedad, para clamar medidas militarizadas y emitir consignas como la de liquidemos. Los jóvenes no pandilleros. En una búsqueda interpretativa sobre la violencia del tiempo global, la cual en el sur no está desarticulada de esa violencia sistémica y simbólica del siglo XX, se puede proponer la recuperación analítica de la vida cotidiana de y desde los jóvenes, sustentada en la noción de precariedad extrema como modo de vida. Sintéticamente, la noción de precariedad y el sentido de inseguridad pensada en la sociedad desarrollada del Occidente como nueva forma de regulación y no como de condición episódica. Puede pensar como precariedad extrema, la cual, en la analítica de Goldberg, se refiere a una condición de inseguridad ordinaria que trastoca tanto los límites fundacionales tradicionalmente adscritos al Estado, a la sociedad y al sujeto, como los campos subjetivos y representaciones que le hicieron posible. Se ha registrado con jóvenes de la ciudad de El Salvador cuya experiencia de vida conjuga las paradojas de la expropiación y apropiación de las dimensiones vitales de su vida cotidiana, lo cual devela una experiencia de producción de subjetivación y sustracción que posibilita enfrentar los desafíos de una violencia con muchos rostros y la tarea más imparable de negociar el derecho de la vida. En sus intersticios entraña la construcción de una política menor. Son jóvenes que viven en el país de origen, acaso de algún país cercano, no son pandilleros, pero desde distintas maneras estos están cercanos a su vida diaria. Podría definírseles como jóvenes afortunados con una vida en plena normalidad, que tiene detrás de sí la vulnerabilidad, el riesgo y el desafío cotidiano de activar cuerpo y conciencia para ganarse la vida. Las subjetividades, sintetizadas en la opinión y los intereses, están vinculadas con una interpretación y percepción sustentada en la experiencia de lo vivido. De ahí la necesidad de colocarlas en el lugar central de la analítica de la violencia y sus laceraciones recurrentes. ¿Son los jóvenes salvadoreños no pandilleros los protagonistas? El espacio como derecho de vida no está garantizado. El espacio íntimo, la casa, la calle, la escuela, el cantón, se negocia día a día. En el contar de los jóvenes la paradoja de la enajenidad y de lo propio, mi casa, mi colonia, que tampoco es mi casa y que no es mi colonia. A continuación presento una serie de relatos que retratan también cómo es el vivir de estos jóvenes no pandilleros. Vivir en Soyapango es un vivir raro. Vivir dentro de la colonia siente una paz relativa, porque uno no sabe que el muchacho pandillero es tu amigo, fue tu compañero, jugaste con él, entonces no te va a hacer nada. Hay control de quién es el que vive adentro. El riesgo es de quien no vive en la zona. Si es una mujer, piensan que puede ser la mujer, la mamá o la tía de un pandillero.
o del bando contrario. Yo puedo estar también con el celular en la mano y todo, pero ahí adentro, porque si yo salgo de Soyapango es otra cosa. Vivir a 5 minutos de la universidad y cerca del hospital militar no es un vivir de peligro. Hay muchas patrullas, no hay pandillas, no estoy sujeto al control de ninguna pandilla. Pero en la urbes, donde colabora en un programa de alimentación, es diferente, se siente extraño, por la forma en que lo miran a uno. Cuando estoy fuera del comedor veo el entorno que operan las pandillas, los 18 revolucionarios. Ofrecen una cierta seguridad, pero tiene un costo. Si no pagas, no te dan seguridad, está en peligro tu vida. No me ha tocado, ando con el carnet en la universidad por cualquier cosa. ¿Qué significa vivir la vida con las pandillas? Las narrativas sobre el vivir con las pandillas o en la colonia o fuera de esta compromete la producción de subjetividades que definen las relaciones intersubjetivas en el pequeño espacio de la colonia o el barrio. Traen consigo la experiencia de la vida infantil con jóvenes pandilleros y de la violencia con las pandillas fuera del barrio, que se conjuga en un mundo paradojal, más proclive a irrumpir esa figura y ese discurso de la malignidad mediática y política. Ya tiene años lo de las pandillas, comentaba un muchacho, y hay cambios, hay que decirlo. Con la evolución de la mara y la pandilla, ya no hay tanto robo en el centro de San Salvador, como en los buses que se suben a pedir $2 por cabeza. Pero en el centro ya no es tanto, de que van a quitarte la cartera, como en la Avenida España en 2003, todo era peligroso. Pero como que la mara es la que controla todos los puestos, ellos dan seguridad. Nadie se atreve a jalar una cartera, un pantalón de un puesto y salir corriendo, porque ya están sentenciados a que los partan en varios pedazos. Hay reglas también, tienen reglas de cuidar a los vendedores. Mi cuñado me dice que un marero le dijo a otro: hay que cuidar a los vendedores, que de ellos estamos comiendo. Entonces hay una cuestión de cuidarlos. El que se atreve a robar le va mal porque rompe las reglas. Ya no es como antes. Esa evolución de las maras que se ha organizado también ha hecho de que ya no haya tanto ratero como antes. En otro relato me decían: pasa igual con los códigos de la vestimenta, con los estampados. Hay que saber utilizarlos, hasta el corte de pelo. Para matar, por ejemplo, se pide permiso. Me dicen: tienes que ver qué día hay más muertos. Ese día es el que hay más permisos. Por ejemplo, si un pandillero le cae mal a otro en X del sector, no puede nada más que dispararle y decir: ya me desquité, sino que también tiene que pedir permiso al palabrero y él da el pase de a quien mataron. También hay códigos cuando uno trae un carro y entra a la colonia. Cuando yo entro a mi colonia, en mi coche, tengo que entrar con luces bajas, me decían. O si no, tengo que dar como 2 lamparazos para poder entrar, y entonces ya saben que uno es de ahí de la colonia. ¿Qué significa la vida también entre militares y policías? Los procesos de estimulación política y mediática que el gobierno y sectores empresariales construyen en torno a la figura violenta de los pandilleros y la lucha por su exterminio en tanto amenaza la estabilidad de la cultura política hegemónica. Tienen poca percepción entre los jóvenes no pandilleros, pero son victimizados y perseguidos por las fuerzas del Estado sin distinción. El gobierno ha sacado más soldados, ha sacado batallones, me contaba un joven. Y mi cuñado dice que es lo que más le da miedo. Y es cierto, hay más inseguridad, porque quienes no nos metemos en nada huimos de los soldados y de las maras. Es decir, quedamos en medio, porque los soldados en la colonia empiezan a moretear, a golpear a quien sea joven. No les importa que sean o no maras. Para los soldados, quienes viven, por ejemplo, en la colonia Valle del Sol, están marcados y están relacionados ya con los pandilleros. Siento inseguridad cuando llegan los soldados. Como soy de ahí, de la colonia, me conocen, pero los soldados no. Entonces es la inseguridad que uno va a sentir. Los partidos y los políticos en el proceso electoral arman sus teatros, hasta establecen relaciones con las pandillas para que se vayan a votar.
Por ellos, por supuesto, lo hacen todos los partidos, ninguno se salva, así sea el más fuerte. Con Funes, presidente de izquierda, el país llega a ser el país más violento del mundo. No cambió nada, me comentaba. Ahora bien, dentro de esta narrativa también me interesa saber algo que no se ha trabajado mucho en Centroamérica. ¿Qué significa ser mujer joven en El Salvador? ¿Cómo se vive en un territorio marcado también por los diferentes rostros de la violencia? En este sentido, una joven mujer me comentaba: si voy al centro de la ciudad, yo espero el bus de mi colonia, no me subo a otro. Igual cuando voy para mi casa en Soyapango, tomo el bus de mi colonia, aunque no vaya también a mi casa, porque de alguna manera los choferes ya tienen identificados a los pasajeros. Entonces yo me siento más segura. Hay otros buses, pero no los tomo. Ellos cuidan las colonias. Vivo en Soyapango desde que tenía 4 años. Eso que ocurre con los buses lo empecé a vivir cuando tuve que ir al colegio. Recuerdo que mi mamá le pagaba a una señora que me llevaba y me llegaba a traer del colegio. Empecé a ir sola hasta los 14 años. Yo procuro llegar temprano a mi casa. Lo más tarde es a las 7. Si no, tendría que quedarme con alguna conocida o alguna amiga. Después de las 7 ya no puedo irme a mi casa. Me ha tocado ver casos donde nadie defiende, se siente uno impotente. Hasta las 9 de la noche pasan los buses de 2 rutas. Pero a veces tomo el taxi, que es vecino mío. Para mí es difícil organizar mi vida. Por ejemplo, mi exnovio era de Lourdes. De inmediato hay asedio de los vecinos, quieren saber de él y tenemos que ponernos de acuerdo para decidir ante tanta pregunta. Le decía que era inspector por su complexión y su vestimenta, pero en realidad estudiaba medicina. Yo misma le hablé a los muchachos, los pandilleros. No es fácil tener un novio que sea de otro cantón o de otro barrio. Ellos te ponen barreras, dicen quién entra y quién sale. Ahora, siento que tendría que andar con alguno de ellos. En mi colonia está la MC13. Así he pensado en irme. Sin querer, uno se va comprometiendo, sobre todo los niños, y eso sí da tristeza, porque les hacen daño, hacen los favores que ellos piden, pero cuando dicen no más, se tienen que ir. A veces toda la familia se va, a veces solo ellos. Mi mamá me ha dicho que si llegara a tener la fortuna de irme, que me vaya. Me dicen que ella ya vivió, que me vaya. Es difícil también irse. Con mi hermano y su esposa pensamos irnos. Como son cristianos, cuidan a la familia. Ya no se puede vivir acá, es la otra cosa. Sería en otro país, pero todavía no sé. La violencia en El Salvador, las narrativas de un puñado de jóvenes entrevistados en la ciudad de El Salvador, sumado a los jóvenes que osan transitar por el territorio mexicano, sobre todo en Tapachula, que intentan por vías legales salir a estudiar a otros países, particularmente a México, encierran el sentido de su disolución y su forzamiento a vivir en condiciones de precariedad extrema, aún vivir en vida. En palabras y percepciones tan simples y sinceras sobre las dificultades para existir, se registra ausencia de poder o de no querer tener poder para socavar el mismo, y sus ambigüedades que va internalizando en el modo de ser en sí mismo. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es una expresión que escuché mucho en El Salvador y que se despliega en una multitud de acciones y prácticas que hacen posible que la vida de los jóvenes siga su curso o este sea interrumpido por decisiones temerarias, como asistir a una discoteca o perder el vuelo incierto hacia lugares desconocidos o imaginados. Los que quedan reconocen y saben de los límites para adentrarse en un sistema dislocado, que se pierde a sí mismo, como si intuyera la deformación del Estado, es también la deformación de la ley o la norma. En este conversatorio con jóvenes salvadoreños que nos muestra el rostro más blando de la violencia en El Salvador, nos permite establecer una reflexión sobre los significados de la crisis funcional tradicionalmente escritas en la figura del Estado, la sociedad y el sujeto. La primera sugiere que la desafección de los jóvenes a las figuras del Estado y del gobierno está ampliamente legitimada. Para ambas figuras, los jóvenes no existen en su positividad,
En respuesta para estos, ambas figuras tampoco existen salvo para poder. La primera ley de juventud se creó en el 2011 y se aprobó en 2013, casi 2 décadas después de las primeras deportaciones de los jóvenes definidos como pandilleros por las autoridades migratorias y de seguridad de Estados Unidos. No obstante, sin dejar de reconocer su importancia devenida en políticas públicas sectoriales, para los jóvenes no es una herramienta que les permita solventar sus problemas concretos más básicos como formalmente sostiene. La segunda es la lectura de los jóvenes sobre su sociedad. Es una lectura fragmentada, pero en oposición a la lectura del Estado. El ejemplo más fiel de ello es la percepción sobre el mundo de las pandillas y su entorno inmediato, en abierto contraste con las figuras del militar o el político. El modo de significar a las pandillas, que es una violencia simbólica y discursiva por parte del poder institucional inmediato, no es convincente ni creíble para los jóvenes no pandilleros. La tercera reflexión es sobre el modo de vida que construye. Asombra ese pragmatismo en el que, si bien media el sentido de vulnerabilidad y riesgo, aprenden el significado de vivir en la colonia, en el cantón, en el barrio, en la ciudad, y desarrollan dispositivos de negociación y dislocación para desestructurar lo dado. Sean estas las reglas de las pandillas o de las autoridades portadoras de seguridad. Sobre lo que se sabe y se dice de las pandillas abruma y pesa su adjetivación juvenil, que tiene detrás de toda carga acusaciones que pareciera definir toda la violencia de un país y negándose la fuerza de esa violencia en la globalización negativa, para sostener el estigma de ser, con todo el sur, portador de una cultura violenta. El comunista de ayer, el pandillera de hoy, lo nuevo, cabe decirlo, no son las representaciones y montajes mediáticos que deshistorizan y particularizan la violencia, sino también la horizontalidad de todo antagonismo y conflicto que posibilita situar la violencia en el terreno de lo social, afianzando con ello el Estado policial y sus dispositivos secundarios. Pensar la violencia del siglo XXI en los grupos etarios más vulnerables, entre ellos los jóvenes, es un desafío cuyo éxito está llamado a negar, pareciera. Priva en su lectura hegemónica un modo de significarla en la que está ausente la posibilidad de construir instituciones políticas y legales con el sentido de oposición a la violencia y el sentido de la muerte. La globalización, en tanto agenda hegemónica sin cobertura legal, induce a imaginar y vivir la violencia y las violencias que engendran con un sentido de inevitabilidad, pues tiene de suyo acontecimientos productores de inhumanidad que, si bien superan las catástrofes del siglo XX, abrevan del mismo sustrato de la modernización. La violencia es así inaccesible, aunque cambie de forma y pretenda hoy tornarse anónima. Las pandillas juveniles existen. Junto con estas institucionalizan las prácticas delictivas y se carteliza el mismo sentido del mundo cotidiano, configurando el qué se puede hacer y el qué no se puede hacer, incluyendo la prohibición o no de una estética corporal, llevada a límites tras el borramiento del instituto. La cultura de la muerte, o más bien el instinto por la existencia vital que evoca esa violencia de la exclusión, es una construcción de la que son responsables todos los actores de la sociedad, y ninguno se libra de sus efectos. La pregunta es: ¿qué son los jóvenes para la sociedad y las instituciones salvadoreñas? Esta es una pregunta que todavía espera su respuesta. La esperan jóvenes, adolescentes y niños, quienes pasan solos o acompañados a engrosar las listas de los solicitantes de asilos en ACNUR en la frontera sur. Muchas gracias.